Jesucristo, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras iniquidades, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes. Perdónanos, Señor. Necesitamos de ti en nuestras vidas y en nuestros corazones. Necesitamos de ti en cada paso que nos dejas dar. Desde que nos despertamos hasta anochecer y aún en nuestros sueños te necesitamos, Padre. Permítenos conocerte, permítenos vivir para ti, permítenos acercarnos más. Déjanos aprender de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Buenas tardes, sean todos. Vamos a estar el día de hoy haciendo el estudio sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debido a las fechas prontas y la confusión que ha existido durante muchos siglos sobre el día en que los historiadores han situado la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació. Hay mucha confusión entre fiestas paganas y realidades. Durante más de 20 siglos, muchas personas han querido detallar este acontecimiento que cambió la humanidad. Hablar del amor de Dios hacia la humanidad al hacerse hombre, al mandar a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra para perdón de los pecados, resulta un poco confuso para unas personas el entender que Dios mismo pisara esta tierra. El pensar que así como nosotros estamos aquí, un día Dios estuvo entre nosotros. Así como yo estoy hablando ahorita con ustedes, nuestro Señor Jesucristo habló a muchas personas. Estuvo cerca. Lo pudieron tocar. Lo pudieron escuchar. Hay muchos relatos al respecto. En el Nuevo Testamento tenemos 4 diferentes puntos de vista del Evangelio, conocido como los 4 Evangelios. Pero hay muchos historiadores que se encargaron de dejar plasmado ese acontecimiento que cambiaría la humanidad. ¿Por qué es tan importante ese acontecimiento? Porque todas las escrituras hebreas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, dejaron por asentado lo que Jesucristo cumplió. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo cumpliera ya había sido antes escrito. Así que no hay lugar a duda de que nuestro Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios. Dios mismo entre nosotros para redimir a la humanidad. El Evangelio, la buena noticia, que Dios mismo se hizo persona, Dios mismo habitó entre nosotros. El hecho tan solo de pensarlo, de llevarlo a nuestra mente, debe de llenarnos de alegría y de emoción. Imaginarlo. Cuando leamos un evangelio, cuando leamos Juan, Lucas, Mateo, Marcos, y visualicemos cuando nuestro Señor Jesucristo sana al paralítico, cuando Jesús habla con Nicodemo, cuando va con la mujer samaritana, y pensar que estuvo entre nosotros, que estuvo en esta tierra, que fue algo real, nos debe de llenar de emoción. Y debemos de pensarlo así, visualizarlo así. Debemos recordar
que desde que Dios crea al ser humano cae, se vuelve pecado, nace en pecado. Hay una separación entre el hombre y Dios. Dios y el hombre están separados completamente. Y el hombre tiene la necesidad de algo, siempre va a tener la necesidad de algo. Si nos remontamos a los principios de la humanidad, hay registros donde el ser humano empieza a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a animales. El ser humano, diría Juan Calvino, es una caja de idolatría. Se idolatra a sí mismo, idolatra a los demás. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque nosotros, para empezar nuestro estudio sobre la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nace, tenemos que quitar rápidamente y muy breve la mentira difundida de que nació el 24 o el 25 de diciembre. Es muy común que en hogares que han abrazado la iglesia tradicional han enseñado que es la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació. No sé si alguno de ustedes creció en un hogar así, yo sí. Se me enseñó que el 25 de diciembre, el 24, dando las meras 12 de la noche, nosotros, toda la familia se juntaba y cada familia tenía un niño pequeño. Le llamaban niño Dios. No era más que un muñeco de yeso, sin ningún poder alguno. Yeso nada más, hueco y vacío, que si tú lo dejabas caer se rompía por sí solo y lo tenías que pegar, sin ningún valor. Se nos enseñaba que ese pedazo de yeso con forma de un niño era el niño Jesús, y lo poníamos en un trapito y cantaban una canción y lo arrullábamos. Cada familia nos juntábamos, la familia era un poco grande, se juntaba toda la familia y se arrullaba el niño y echaban dentro del niño la colación, una que le llaman colación. Eran un conjunto de dulces de diferentes colores y sabores, y nosotros pasábamos y agarrábamos dulce y le dábamos besitos al niño. En realidad no es la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo vamos a ver. Yo no tengo nada en contra de sus tradiciones, las voy a respetar como respeto al cantinero de la esquina, pero si me voy a las Escrituras y al verdadero conocimiento, queda completamente erradicado el hecho de pensar de que nuestro Señor Jesucristo naciera en esa fecha, y por lo tanto yo no tengo que festejar esa fecha como tal. Pero para dejar eso asentado, nosotros vamos a ver qué significa esa fecha. Resulta que en tiempos remotos el pueblo romano festejaba una fiesta llamada la Saturnalia. Resulta que esa fecha o esa festividad era hacia Saturno, del latín Saturnos, en el nombre dado en la región romana al dios griego Cronos. Luciano, un poeta e historiador que data del año 125 al 181, relató un diálogo entre el dios Cronos y un sacerdote en el cual presenta lo que en realidad era la Saturnalia. La Saturnalia era un tiempo de ocio, de libertinaje, de orgías, de despilfarro. En sí era una festividad popular del Imperio Romano. Era un tiempo de esparcimiento, de perdón, de tolerancia, de desorden. En ese tiempo los amos se volvían complacientes con los esclavos. Todos juntos en esa fiesta lo que hacían era le daban rienda suelta a todos sus placeres. Esa
es la fiesta de la Saturnalia. Su propósito, al ser adoptada en el cristianismo, no era educar a los paganos con la pureza del evangelio, sino que era mezclar el evangelio con la festividad de los paganos. Así, cuando ese festival fue introducido, se le colocó diciéndole Navidad. El gran festival de Saturno, la Saturnalia, vino a ser el más popular de las festividades normales. Era celebrado del 17 de diciembre hacia el 24 o 25. Había dos motivos para esta celebración: honrar al dios Saturno y en honor al triunfo de una victoria del general, y se le conocía como fiesta del triunfo. Dejo asentado y quiero dejar asentado que las primeras celebraciones eran del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura. Esto coincidía perfectamente con la entrada del sol en el signo Capricornio. Se llama solsticio de invierno. Esta festividad se tomaba muy en cuenta cuando el sol estaba cerca del ecuador y cuando se alejaba del ecuador. Es decir, cuando los días se hacían más grandes y cuando los días se hacían más cortos. Los paganos, los idólatras, decían que era una lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y entre la luz. Y lo festejaban precisamente en esas fechas, cuando en diciembre el día otra vez empieza a ser más largo, decían que el sol había ganado. Las fechas coincidían perfectamente para festejar este tiempo. Se llama el solsticio de verano. El sol está más alejado del ecuador desde junio a diciembre. El sol está más cerca del ecuador, así que se veía como que tuviese una lucha entre la oscuridad. De diciembre en adelante los días empezaban a ser más grandes y las horas del día se empezaban a alargarse. Así que se decía que el dios Sol había ganado la batalla. Y el 25 de diciembre suplanta las festividades paganas por el cristianismo del sol victorioso, argumentando de que era el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en sí es esta la fiesta, la Saturnalia, una fiesta pagana donde el pueblo romano le daba rienda suelta a todos sus placeres. La primera mención, oiga bien esto, la primera mención registrada fue en el calendario de Filócalo, en el 354 después de Cristo, donde se dice que el viernes 25 de diciembre es la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Se declara oficialmente por los padres de la iglesia hasta el 440 después de Cristo, acerca de la Saturnalia, diciendo que esta era la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació. Hay diferentes registros de los padres de la iglesia que ofrecen un panorama a modo de introducción de nuestro estudio. En el año 4, Josefo habló de un eclipse. Este año 4 es antes de Cristo. Josefo habla de un eclipse poco antes de la muerte de Herodes. Tertuliano declara que Augusto murió 15 años antes de Cristo. Tertuliano dice que Jesús nació 28 años después de la muerte de Cleopatra.
Cleopatra muere en el año 30 antes de Cristo, lo que coinciden perfectamente las fechas. Ireneo comentó que en el 41 antes de Cristo, del reinado de Augusto, y Augusto inició su reinado en el año 43 antes de Cristo, así que esto también concuerdan con las cronologías existentes. Eusebio, el padre de la historia de la iglesia, dice que en el 24 del reinado de Augusto, aparte del sometimiento de Egipto, a la muerte de Marco Aurelio y Cleopatra, en el año 42 del reinado de Augusto, en el año 30 antes de Cristo, Roma es sometido. Así que también las fechas concuerdan perfectamente. Así que nosotros tenemos que hacernos nuestra primera pregunta. ¿En qué año nació nuestro Señor Jesucristo? Si la historia se divide antes y después de Cristo, eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nació en el año 0. Sin embargo, vamos a revisar cómo este argumento lógico queda invalidado. Primero, tenemos que dejar en claro que no hay ninguna duda de que Jesucristo sea el Mesías. Segunda de Samuel 7:14 profetiza que el Mesías sería castigado y azotado por hombres, y nuestro Señor Jesucristo cumple esa profecía. Isaías 7:14 profetiza que el Mesías vendría de una virgen. Miqueas 5:2 profetiza que Mesías vendría de la tribu de Judá y nacería en la ciudad de Belén. Zacarías 9:9 profetiza la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. El Salmo 49:1 habla de la redención del hombre. Isaías 53 describe el sacrificio del Mesías. El Salmo 34 dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. El Salmo 22, en ese salmo el salmista profetiza que repartirían los vestidos del Mesías. Las palabras que diría nuestro Señor Jesucristo serían profetizadas en el Salmo 22:1. Isaías 49:6 habla de la redención del Mesías para salvación de sus santos. El Salmo 16:10 profetiza la resurrección del Señor. Son pocas de las profecías que estoy incluyendo, solamente a modo de dejar asentado de que nuestro Señor Jesucristo cumplió todo lo antes escrito. Si ya dijimos y dejamos asentado que Jesucristo cumple todas las profecías y es el Hijo de Dios, y también dejamos en claro que la lógica de que Jesucristo haya estado en esta tierra en el año 0, tenemos que ver y tenemos que argumentar con bases sólidas y fuentes verídicas del año real en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, para posteriormente sacar el mes en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. El día va a ser muy difícil poderlo sacar o poderlo concluir, porque las Escrituras no nos dan tanta seña del día exacto. Creo que el ser humano, siendo una caja de idolatría, en su totalidad, si nosotros tuviéramos en realidad el día en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, seríamos tan idólatras que festejaríamos el día y no tanto la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Así que vamos a ir a Mateo para empezar nuestro estudio. Mateo 2:1, vamos a ver la visita de los magos. Cuando lo tengan me dicen amén, los voy a estar esperando. Necesito que todos apuren con las escrituras, ya que necesito que visualicen. Vamos a estar trabajando estos textos, los vamos a estar fundamentando en la Biblia, y para que ustedes lo tengan completamente en orden. ¿Está bien? Mateo 2, el verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Primero punto, Mateo dice que Jesús nació ¿en dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y si vamos al mismo evangelio, igual en el mismo capítulo, pero en el verso 19, dice que después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Ya tienen el verso 19, es del mismo capítulo. Primero, si ya tenemos como referencia a Herodes y que Jesús nació en Belén de Judea, esa es nuestra primera referencia. Tenemos que saber el tiempo en que Herodes estuvo gobernando. Herodes gobernó entre los años 40. Para algunos dicen que el 37, antes de Cristo. ¿Y saben cuándo dejó de gobernar? ¿Cuándo muere Herodes? El año 4 antes de Cristo. Esta evidencia por sí sola, esta evidencia nos va a retroceder mínimo, por pura lógica, 4 años. Una de estas fuentes, por Flavio Josefo, un historiador, en un libro llamado Antigüedades Judaicas, relata un eclipse. Este eclipse se ha determinado que la fecha en que este evento astronómico sucedió fue en el año 750 del calendario juliano, que viene correspondiendo al año 4 del calendario gregoriano. Vamos a Mateo 2:13, del 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá para la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Si revisamos más adelante del verso 19 al 21, dice: pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Ok, ya dejamos asentado el tiempo en que Herodes reinó y que nos está dando el Evangelio como referencia. Ahora tenemos que dejar asentado que un viaje de esa naturaleza no se llevaba a cabo por pocos días. Era un viaje por el desierto y llevaban un niño. Un niño iba en brazos. Y José y María no tenían grandes corceles para atravesar, o un gran carruaje para atravesar rápidamente el desierto. Entonces no era un viaje de unos días nada más. Lucas está encargando de dejar asentada el tiempo de la historia. Lucas lo que nos está dando es cierto periodo de tiempo entre el nacimiento de Jesús y la muerte del rey Herodes. Vamos a Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Estamos viendo únicamente las fechas y estamos únicamente relacionando los acontecimientos que nos relata el evangelista con los acontecimientos que nos están relatando todos los historiadores de aquel tiempo.
para dejar asentada la fecha exacta. Tenemos que verlo paso a paso. Primero, primer punto, dice que cuando Herodes se vio burlado, manda a matar a los niños. La escritura se refiere a los magos. A los magos que el texto está aludiendo son a los famosos, conocidos y muy populares Reyes Magos, los que actualmente se conocen como los 3 Reyes Magos. Para empezar, la escritura nunca dice que fueran reyes y nunca dice que fueran 3. La escritura solamente dice los magos. No sé de dónde sacaron que eran 3 y no sé de dónde sacaron que eran reyes. ¿A alguno de ustedes les trajo un regalo los Reyes Magos? A mí sí me trajeron. A mí no. Entonces, si Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años por la información que los magos le aportaron a Herodes, es lógico suponer que ellos creían que el Mesías ya había nacido. Entonces, el tiempo concuerda con las cronologías que revisamos hace rato. Flavio Josefo lo documenta en su misma obra de Antigüedades Judías, el hecho de que entre los años 7 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo, Herodes manda a ejecutar inclusive a sus propios hijos. En definitiva, podemos concluir estos pequeños datos con respecto a lo que estamos estudiando, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no está ocurriendo en el año 0. Nada más con estos datos, sino los datos que estamos viendo hasta ahorita, debido a los historiadores y debido a las mismas escrituras, ya nos están retrocediendo mínimo del año 5 al año 3 antes de Cristo. La información que nos ofrece nuestros evangelistas y la información que nos ofrecen los historiadores nos están retrocediendo del año 5 al año 3 antes de Cristo. Ahora, vamos a Lucas 2. Nosotros tenemos que recordar que en esos tiempos se utilizaba el calendario romano o calendario juliano para fechar los acontecimientos. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernante de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, lo cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Antes de continuar, aquí tenemos que aclarar que si la escritura se está refiriendo al hijo primogénito, está diciendo que María tuvo más hijos. La escritura más adelante nos deja ver que María tuvo más hijos. Así que eso de que se abrazó, de que virgen siempre virgen, no fue así. María estuvo casada y un matrimonio, cuando llega a la hora de la noche, hace lo que todo matrimonio hace para tener descendencia. No es nada malo, no es nada vergonzoso.
Es algo normal, algo natural que Dios implantó en el ser humano. ¿Está bien? Una cosa relevante a esto, igual datada por los historiadores, nosotros recordemos que en estas fechas se acostumbra que en ese árbol pagano se les ponga un llamado nacimiento. Aquí no sé si en esa parte del país lo acostumbren. Y ponen muchos muñequitos y ponen un pesebre bonito y unas vaquitas ahí. Y según cómo va acercando, los Reyes Magos se van acercando. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Pero resulta que la mayoría de los historiadores concuerdan que el tipo de pesebre en el que se desarrolló este evento no era como en la tradicional nacimiento, sino que los mesones a los que se está refiriendo el evangelista estaban a un costado de cuevas, de lugares rocosos, y los pesebres eran en cuevas. No era una cabañita bonita donde ponían pastitos y las vaquitas y los borreguitos tomados de la mano hacían una gran fiesta, no, sino que prácticamente era una cueva donde los animales eran introducidos como refugio. Nuestro evangelio dice que Cristo había nacido bajo el reinado de César Augusto, el primer emperador de Roma. El evangelio dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernante de Siria. Primero, cuando dice de todo el mundo habitado, es una sineglo. Sineglo es la parte por el todo. No está diciendo de todo el mundo en su totalidad. La Escritura también dice que mientras ocurrió este censo, mientras estaba en vigencia este censo, se dio el alumbramiento. En primer lugar, se sabe que durante el mandato de Augusto se ordenaron 3 censos. En los años 28 antes de Cristo, en el año 8 antes de Cristo y en el año 14 después de Cristo. El único de los 3 que concuerda remotamente con la época posible para el nacimiento de Cristo es el segundo. Sería el 8 antes de Cristo. Pero no es posible que tal evento corresponda con el natalicio por 2 razones. Primero, retrocede demasiado el año en cuestión. Sería 4 años antes de la muerte de Herodes. Así que no concordaría con lo que realmente está diciendo el evangelista. Segundo, no tiene sentido que el censo en cuestión se llevara a cabo en Judea, porque solo llegó a estar bajo la jurisdicción directa de Roma en el año 6 después de Cristo. ¿Sí? Eso es 14 años después. Así que nosotros tenemos que entender en base que Lucas lo único que trata de hacer es dejar en asentado el tiempo en que pasó tal acontecimiento. Tenemos que recordar que la fecha en que se escribe el Evangelio de Lucas es en el año 60, a partir del año 60 después de Cristo. Entonces, Lucas lo que trata de dejar de asentado que fue en aquellos tiempos, en aquella época remota. No nos quiere decir que exactamente cuando el censo fue dictado, fue la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo nace. El acontecimiento que Lucas nos está dando es para asentar los tiempos, el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo nació. ¿Ok? Entonces queda claro que Lucas pretendía, como lo hace en otros pasajes de su evangelio, el correlacionar los eventos de la historia secular con los de la vida de Cristo. Para seguir adelante con nuestro estudio, vamos a checar
el cambio de era. En el año 525 después de Cristo, por orden del Papa Juan I, un monje benedicto llamado Dionisio se empeñó en calcular la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, principalmente para reemplazar la forma de contar los años que era regida por ese entonces. La propuesta era porque en ese tiempo se contaban los años a partir del gobierno de Diocleciano. Diocleciano fue un emperador romano que persiguió con particular intensidad a los cristianos, así que era ofensivo seguir tomando como referencia esas fechas. El calendario de la fundación de Roma, estableciendo que Jesús de Nazaret había nacido, óiganlo bien, en el año 753, pero de la fundación de la ciudad. A esta cronología se le llama en latín ab urbe contadita. Desde la fundación de la ciudad quiere decir esto. Por tanto, según Dionisio, había nacido en el año 753 después de la fundación de la ciudad romana. Pero Dionisio cometió varios errores. El primero de ellos, el más obvio, fue que él pasó desapercibido del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, es decir, él no contó el año 0, dado que matemáticamente no existía. El conocimiento del número 0 se extendió por el occidente, llegando de la India a través de los árabes en el año o en el siglo 7, más de 200 años después de la época de Dionisio. Entonces, el que Dionisio cometiera este error de dejar completamente a un lado el año 0, no le podemos decir que tonto, simplemente no se conocía eso. Entonces él deja pasar el año 0, él agarra el año 1 antes de Cristo y se brinca al año 1 después de Cristo. Eso también nos va a afectar en nuestro recuento. Si él se basó en el gobierno de César Augusto, surge otro error de cálculo. ¿Por qué? Porque se olvidó que en primer lugar el emperador de Roma gobernó 4 años con su nombre original, que era Octavio, del 31 al 27, sin el título de Augusto. Esto puede explicar la diferencia entre el año 4 antes de Cristo y la muerte de Herodes, y el año 1 antes de Cristo que usó Dionisio. Por ausencia del año 0, más los 4 del gobierno de Augusto, podría obtenerse otra vez del año 5 antes de Cristo al año 3 antes de Cristo. Nuestra cronología nos sigue retrocediendo a la misma fecha, al mismo estudio. Vamos a Lucas 3. Oigan bien esto, subráyenlo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. En el capítulo 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ok. Primero, usando los versículos del Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, verso 1, y el capítulo 3, verso 23, en donde respectivamente se dice que Cristo fue bautizado por Juan en el año 15
del gobierno de Tiberio. Esto nos da datos muy interesantes. Y que por entonces contaba con cerca de 30 años, como se dijo anteriormente. Eso no es demasiado preciso. La Escritura no está diciendo que tenía exactamente 30 años, sino le está dando una aproximación. Ahora, Tiberio, César, gobernó entre el año 14 y el año 37 después de Cristo. Así que la siguiente ecuación la vamos a tener que dejar asentada para ver lo que el monje relató. Miren, oigan bien esto. Tiberio empieza a gobernar en el año 14 y en el año 15 de su gobierno fue bautizado. Nuestro Señor Jesucristo la Escritura dice que fue bautizado en el año 15 del gobierno de Tiberio. Eso nos da como resultado el año 29 después de Cristo. Y si las Escrituras dicen que nuestro Señor Jesucristo era como de 30 años, al año 29 le tenemos que restar, 30 años, que lo estamos tratando como aproximados. Eso nos regresaría al año -1 antes de Cristo. Y estamos dejando por asentado que la Escritura no nos está diciendo si tenía verdaderamente 30 años. Podía haber tenido más o podía haber tenido menos. Entonces, si estamos tomando en cuenta que nos está regresando mínimo un año, nuestra cronología sigue coincidiendo antes de Cristo. ¿Está bien? No hay problema con eso. Beda y Carlomagno fueron quienes cambiaron la forma mensual de los antes conocidos como idus y calendarios por el día del mensi, o sea, días y del mes como lo conocemos hoy. Pero eso también tardó varios siglos en poderse acomodar. El concepto de antes de Cristo y después de Cristo se comenzó a usar de una forma más universal hasta el siglo XVII, pues se empezó en esa época con un interés profundo y científico sobre el estudio de la antigüedad. Así fue como llegó a la actual era y a la forma en que los occidentales datamos la historia. Conclusión de esto nada más. Todo lo analizado nos lleva a pensar que el nacimiento de Cristo no puede ocurrir antes del año 5. Y tampoco nos puede datar del año 0, sino más bien nos está retrocediendo del año 5 al año 3 antes de Cristo. Estamos tomando todos los datos bíblicos y los datos extrabíblicos para este estudio. Unas notas en particular que tenemos que dejar atentado, que Herodes el Grande, rey de Judea, reinó entre el año 37 al año 4 antes de Cristo. Tenemos que dejar también asentado la época en que Josefo relata el eclipse. ¿Por qué es importante dejarlo asentado? El fenómeno en sí fue visto desde Jericó. Mediante cálculos astronómicos se puede establecer que los únicos eclipses visibles desde dicha localidad geográfica entre los años 9 y el año 2 antes de Cristo fueron los siguientes. Fechas de los eclipses. El 6 de marzo del año 9 antes de Cristo hubo un eclipse total. El 28 de noviembre del año 9 antes de Cristo hubo otro eclipse total. El 18 de noviembre del año 8 antes de Cristo hubo un eclipse parcial con una visibilidad del 43%. El año 23, el 23 de marzo del año 5 antes de Cristo hubo otro eclipse total.
El 15 de septiembre del año 5 antes de Cristo hubo otro eclipse total. El 13 de marzo del año 4 antes de Cristo hubo otro eclipse parcial. Este último cubrió el 33%. Que Josefo afirmara que tal acontecimiento astronómico corresponde sería el que data del año 4 antes de Cristo, mientras que el año 5 antes de Cristo se había plasmado. Algunas personas calculan que el verdadero eclipse al que Josefo hace referencia es otro que aconteció el año 1 antes de Cristo. Esto nos vuelve a retroceder si estamos tomando cuenta esto de que el eclipse al que Josefo se refiere es en el reinado de Herodes, y las fechas de tal eclipse plasmada por muchos astrónomos y por muchos estudiosos también nos remontan antes del año 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Hay un argumento con muy poca validez, que el Evangelio se refiere no a Herodes el Grande, sino a Herodes Antipas. Pero eso traería muchos problemas, porque Herodes Antipas muere por ahí del año 39 después de Cristo. Entonces sería muy ilógico relacionar la salida de José y María, el regreso de José y María, el alumbramiento con tal fecha, porque eso ya nos alejaría completamente de los calendarios datados, nos alejaría completamente del eclipse, nos destruiría completamente tales argumentos. También existen argumentos que no se refiere a Quirinios, sino data de otro nombre. Son totalmente inválidos esos argumentos, no tienen peso. La historia y lo que dice la Escritura no les da el peso suficiente para tomarlos en cuenta. Por eso decidí no meterlos, no nos vamos a profundizar en esos estudios, porque tienen muy poca veracidad, no son ni tomados en cuenta y no tienen un hecho de poderlo traer como veracidad para el Señor Jesucristo, pues nos alejarían completamente al año 40 después de Cristo para decir que nuestro Señor Jesucristo nació. El calendario romano original fue creado hacia el siglo 7 antes de Cristo. El mismo tenía 10 meses con 304 días. En un año que comenzaba en el mes de marzo. 2 meses más, enero y febrero, fueron añadidos posteriormente, pero como los meses tenían solamente 29 o 30 días de duración, había que intercalar un mes extra aproximadamente cada año. Este calendario ya de por sí era problemático y se hizo confuso cuando los funcionarios romanos encargados de los días, de los meses, querían trasladar las fechas de su elección. Entonces aquel calendario tuvo muchos problemas, muchas deficiencias. Este calendario, conocido como calendario juliano, fijó el nacimiento normal en los días en 365 días. El calendario romano contaba los años a partir del momento de la suprema fundación de Roma, que según la tradición ocurrió en el año 754 antes de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Todos estos argumentos únicamente fue para fechar bien los años, el año en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Por conclusiones no lógicas, sino estadísticas verdaderamente verídicas, nos remontan antes del año 1, antes del año 0. No nos retroceden más del año 5 y no nos abarcan más del año 2, del año 3 después de Cristo. En conclusión, para el año en que nació nuestro Señor Jesucristo, sería casi imposible
asegurar una fecha exacta del año. Es decir, nos vamos a quedar cronológicamente del año 5 al año 3. Llegamos a la conclusión de que no es el año 0 la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la estamos datando según la historia, nos estamos remontando del año 5 al año 3. Nuestra cronología la podríamos empezar desde el año 3 antes de Cristo. Vamos a empezar a ver la fecha, el mes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la clave que conduce a la verdad la contiene el Evangelio de Lucas. Así que vamos a ver lo que dice nuestro evangelista desde el capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, noten que el evangelista dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas. Eso quiere decir que muchas personas ya estaban hablando del tema. Nosotros tenemos que traer a nuestra mente la fecha en que el evangelista está narrando esto, para tener un panorama amplio. ¿Sí? Ahora, Lucas 1:2 dice, tal como nos lo enseñó lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Eso no quiere decir, el verso 2 nos quiere decir que las fuentes a las que Lucas acudió fueron a los mismos apóstoles o a la misma madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién mejor que la madre de nuestro Señor Jesucristo para decir en qué fecha nació nuestro Señor Jesucristo? En el verso 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, él va a redactar por orden todo lo que él investigó, todo lo que él recopiló. Va a ser sumamente interesante tener en mente esto. Lucas 1, capítulo 1 del 5 al 13. Ya lo tienen. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la misma hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bueno, esta es la información de más valor que la Escritura presenta. Aquí está la clave, la puerta que nos va a abrir la investigación acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, oigan bien lo que le voy a decir, no hay
absolutamente nada que nos pueda acercar a la verdadera fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, si no es lo que acabamos de leer ahorita. Ahí está la puerta para investigar con las Escrituras la fecha en que nuestro Señor Jesucristo, en que Dios mismo estuviera en esta tierra. Los versos que acabamos de leer, del 5 al 15, nos va a dar por sí sola, sin alterar ni contradecir absolutamente ningún verso de la Biblia, la puerta, la clave para averiguar con mayor precisión la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Lo que merece toda la atención, la clave, es el sacerdote Zacarías. ¿Por qué? Nosotros vamos a enfocar a partir de ahorita toda nuestra atención en el sacerdote Zacarías. ¿Por qué? Porque Lucas proporciona información muy importante, tan importante que si la seguimos al pie de la letra, bíblicamente, nos va a llevar directamente a la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo nace. Primero, la Escritura dice que el sacerdote Zacarías era de la clase de Abías. Segundo, dice que estaba casado con Elizabeth. Tercero, dice que ambos eran de edad avanzada y sin hijos. Cuarto, dice que Zacarías estaba ejerciendo su ministerio. 5, dice que un ángel se le apareció y le anunció que iba a ser padre. Nuestro primer punto dice que Zacarías era descendiente de Abías. Y como tal, estaba para servir en el sacerdocio. Los israelitas tenían gran cuidado en perseverar el registro genealógico de cada familia, por lo cual les era fácil conocer la tribu en que pertenecías y quiénes eran sus antepasados. Por eso sabemos de quién descendía este anciano sacerdote, lo cual es verdaderamente importante para nuestro estudio. Tan importante es que sin este registro, el presente estudio no sería posible. Primero, tenemos que revisar el turno del sacerdote Abías, y para eso nos tenemos que ir al primer libro de Crónicas, en el capítulo 24. En el siguiente registro vamos a ver cómo el rey David dispuso a las familias de sacerdote para servir en el tabernáculo, para nombrar a cada sacerdote y el tiempo en que debían servir. Vamos a Primera de Crónicas 24:1. Le doy lectura, lo tienen todos, quiero que todos me sigan. Primera de Crónicas 24:1 dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Malec, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar, había más varones principales que los de los hijos de Itamar, y lo repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los turnos con los otros.
porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y los príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey, de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimalet, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, descendiendo por suertes, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Ok, Primera de Crónicas 24, 7 dice, la primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedais, la tercera a Ariaim, la cuarta a Seoirim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijaim, la séptima a Cobs, la octava a Apías. Yo creo que va a ser suficiente leer hasta ahí. El pasaje es muy largo, lo pueden leer en su casa. El verso 10 dice que a Apías le fue asignada el octavo turno. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto para nuestro estudio y centrar la atención a este turno. ¿Por qué? Porque Lucas 1:8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su vez, quiere decir que él estaba trabajando en el octavo turno, en la octava clase, en el mismo mes asignado a su antepasado Abías. ¿De qué orden era Zacarías? De la orden de Abías. ¿Y en qué turno le tocaba a la orden de Abías? En el octavo. Entonces, tenemos que observar que si a Zacarías de la orden de Abías le está tocando el octavo turno, vamos a establecer el mes en que correspondía ese turno. El calendario israelita comienza con el mes de Abib. Así lo declaró el Señor en Éxodo 12:2. Vamos a Éxodo 12:2. Dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Pero si nosotros vamos a Éxodo 13:4, un capítulo después dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Entonces, resumimos que el primer mes es el mes de exacto. Abib principia en lo que nosotros conocemos como el equinoccio de la primavera, el cual ocurre cuando el sol está sobre el ecuador y los días son iguales a las noches. Unos dicen que es el 21 de marzo y otros dicen que es el 20 de marzo. Nos vamos a meter en problemas porque eso no va a afectar en lo más mínimo nuestro estudio. Eso no tiene ninguna relevancia. Así que nuestro punto de partida es el mes de Abib. Segundo, nosotros tenemos que ver la duración del oficio sacerdotal y para eso nos tenemos que ir a Éxodo 29:30. ¿Listos? Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. El tiempo en que debía permanecer en sus funciones duraba una semana, durante la cual debía vestir las ropas especiales que Dios ordenó. Por 7 días las vestirá el sacerdote y sus hijos. Durante este periodo que ministraba el sacerdote, tenía que estar únicamente en servicio. Es decir, no podía salir del santuario e ir a casa.
tenía que permanecer en el santuario. Entonces ya tenemos varias pistas. Primero, Zacarías era de la orden de Abías. Ellos ministraban en la octava. Ellos les tocaba el octavo turno de ministrar. El turno duraba, según las escrituras, una semana. Algunas veces se ha pensado que el oficio sacerdotal duraba 15 días, lo cual es contra el registro bíblico. Se piensa que son 15 días sencillamente porque David ordenó 24 turnos, los cuales se dividen en 12 meses. Resulta de manera lógica que cada turno dure 15 días, pero ese razonamiento mental va a contradecir el texto que acabamos de escribir. Y nuestro razonamiento mental no tiene más importancia que lo que tiene la Escritura. Entonces damos por claro que según Éxodo 29:30 nos está diciendo ¿cuántos días son? 7 días, exactamente. En conclusión tenemos 3 puntos. Primero, los turnos sacerdotales iniciaban en el primer mes del año. Segundo, los sacerdotes oficiaban durante una semana. Tercero, Zacarías oficiaba el octavo turno. No existe verso alguno en el cual diga claramente que los turnos establecidos por David en Primera de Crónicas 24 hayan dado inicio partiendo del mes primero del año. Buscando el turno de Abías para comenzar la semana en que Zacarías estaba oficiando, según el turno relatado en Lucas, se hace necesario buscándolo y partiendo del primer mes. Esto quiere decir, mes de Abid. Voy con los 4 primeros turnos en el mes de Abid. Joiarib, Jedaías, Arim, Seorim. Mes segundo, los siguientes 4 turnos: Malaquías, Mijamim, Cos y Abid. Esto significa que Zacarías, descendiente de Abías, le correspondía oficiar durante la última semana del segundo turno. De esta manera, partiendo de la información proporcionada por las Escrituras, hemos establecido el mes en que el turno de Zacarías fue ministrada en el tabernáculo, en el santuario. Lo más sencillo es entender que los meses bíblicos comienzan con el equinoccio de la primavera, que es donde empieza el primer día del primer mes judío. Esto lleva a entender que Zacarías le correspondía oficiar durante la última semana del segundo mes que llamamos Sif. Lucas 1:5 está diciendo que Zacarías estaba oficiando durante la última semana del segundo mes. ¿Por qué estamos haciendo esta aclaración? Porque ya nos remontamos y ya vimos de qué orden era Zacarías. Ya vimos en qué fecha le tocaba ministrar a la orden de Zacarías. Y eso nos está dando como resultado lo que acabamos de concluir. Obtenemos con base sólida desde dónde partir nuestro recuento. Recordemos que Zacarías entra a ministrar. Cuando entra a ministrar, el ángel se le aparece y el ángel le dice que va a tener un hijo. Bíblicamente no es la primera vez que a personas de avanzada edad se les da esa referencia. Recordemos al patriarca Abraham, cuando el Señor llega y le dice que en el tiempo de la vida, cuando se refiere en el tiempo de la vida, son los 9 meses que tarda una mujer en dar a luz, 9 meses de embarazo. Entonces nuestro estudio, ya tenemos en claro la orden, ya tenemos en claro el mes de la orden, ya tenemos en claro qué es lo que aconteció. Vamos a recordar y vamos a ver lo que dice el texto. El relato Lucas 1:24 dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en casa por 5 meses. No fue solo por escribir que Lucas hace esta mención del tiempo de reclusión. Así que nosotros tenemos que ver los meses en que Elizabeth estuvo recluida,
que serían Sivat, que cae entre mayo y junio, Tammuz, que sería el segundo mes de reclusión, que cae entre junio y julio, Ab, que sería el tercer mes de reclusión, que cae entre julio y agosto, Elul, el cuarto mes, que cae entre agosto y septiembre, y Tisri, que es el quinto mes, que cae entre septiembre y octubre. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque la escritura, según Lucas 1:26 al 31, dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a la ciudad de Galilea. Si ustedes checan el contexto, no se está refiriendo al sexto mes del calendario judío. Se está refiriendo al sexto mes de embarazo de Elizabeth, esposa de Zacarías. Así que el sexto mes es Marsejab o Sebaj. De aquí se deben de contar los meses de embarazo para sacar la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo nació. Lucas no dice en qué día del mes apareció el ángel con la noticia. El argumento que nos da Lucas nos deja notar que cuando Zacarías se le aparece el ángel, hay 5 meses de reclusión. De esos 5 meses hay un mes más. En ese mes más, es decir, al sexto mes, como dice la escritura, María, madre de Jesucristo, se le aparece el ángel. Nosotros tenemos que partir de ahí para ver la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Así que partiendo del sexto mes, los 9 meses de embarazo serían así. Chexvan sería el primer mes de embarazo de María, cae entre octubre y noviembre. Kislev sería el segundo mes de embarazo, cae entre noviembre y diciembre. Tebet sería el tercer mes de embarazo, cae entre diciembre y enero. Sebat es el cuarto mes de embarazo, cae entre enero y febrero. Adar sería el quinto mes de embarazo, cae entre febrero y marzo. Abid sería el sexto mes de embarazo, cae entre marzo y abril. Sif sería el séptimo mes de embarazo, cae entre abril y mayo. Sibav, octavo mes de embarazo, cae entre mayo y junio. Tammuz, noveno mes de embarazo, cae entre junio y julio. En conclusión, los 9 meses completados de embarazo de María llegaron hasta el mes de junio y julio, o mes de Tammuz. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nació entre junio y julio. Lo único que hemos tomado por referencia son las escrituras. No hemos tomado otra cosa más que las escrituras para datar esto. Esto concordaría con lo que Lucas dice en el capítulo 2 del 8 al 11, donde dice que los pastores estaban acampando. ¿Por qué? Porque era temporada de pastar para ellos. Entonces, concuerda más todo lo relatado con esta fecha. Ok, conclusión. Entra Abías a ministrar. De que entra a administrar Abías, se cuenta según su orden, se toma el calendario judío, no estamos tomando el calendario gregoriano, estamos tomando el calendario hebreo, se toma y se cuentan los meses de reclusión. Después de esos 5 meses, hay un mes más. Al sexto mes, María queda embarazada. Después de ese mes, ya contando los 5 meses, contamos los 9 meses de embarazo. Y como resultado, tuvimos ¿qué? Junio. Por lo tanto, esta sería la fecha, según las Escrituras, en que nuestro Señor Jesucristo estaría en esta tierra. Así que descartamos completamente el 25 de diciembre, que fue una fecha fijada en el 440, que es el día del solsticio de invierno. Por lo tanto, lo que actualmente festejan las personas
en diciembre es una fiesta pagana del Imperio Romano, que según ellos dicen que es la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació. Con datos históricos y datos bíblicos hemos comprobado que no es así. Lo importante no es la fecha en que naciera nuestro Señor Jesucristo, lo importante es lo que vino a hacer, que vino conforme a las Escrituras, resucitó y murió conforme a las Escrituras para el perdón de los pecados de sus santos, para redimirnos. Eso es lo que verdaderamente nos debe de importar. Nosotros estudiamos conscientemente la fecha exacta para no ser engañados, para no caer en fiestas paganas, para no festejar algo que no debemos de festejar. Hicimos un estudio sólido y sincero desde el año, basándonos en las Escrituras, tomando en cuenta lo que los historiadores dijeron, y del mes, no basándonos en las fiestas paganas establecidas por denominaciones o imperios, sino por lo que las Escrituras datan, dejando en claro que la Escritura, según el Evangelio de Lucas, nos da como referencia el sacerdocio y la administración de Zacarías, que su clase da el octavo turno a ministrar. Y tales fechas, con tal recuento y tomando en claro los meses del calendario hebreo, nos proporcionaron esta valiosa información.